último bloque de Jornada Política. Ya casi es el Día del Trabajador, así que gracias por estar acompañándonos en la pantalla de Canal C. Nos metemos con otra entrevista en el día de hoy muy interesante. Usted sabe que en cada programa hablamos de lo que pasa todos los días en la ciudad, de política, y también hablamos de algunos otros puntos que tienen mucho de política, pero que suceden en el día a día de la gente. Cuando el gobierno nacional asumió esta gestión, se puso un difícil contrincante enfrente. Las universidades, el presupuesto universitario, y Córdoba, que tiene una larguísima tradición en estudios superiores, además tiene colegios universitarios de eximia trayectoria y que tampoco le están pasando bien, Nacho. Tampoco, y calcula, tuvieron creo que 14 días de clases desde que empezaron las clases. ¿Desde que empezó el año? 14 días. ¿Y esos chicos? ¿Y esos chicos? De eso vamos a hablar hoy, por eso lo recibimos a Sebastián Bryce. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Esa es la pregunta. ¿Y esos chicos, esos padres que eligieron un colegio universitario de altísima calidad, sí, hoy no tienen clases? No, yo creo que si bien los datos van variando, yo soy secretario de escuelas preuniversitarias, tengo la realidad de lo que va pasando en el día a día en el Colegio Nacional del Montserrat y la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Si bien no es son relativos esos datos, hay algunos, el Colegio Nacional del Montserrat garantizó más días de clase que la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, fue dispar los distintos tipos de acatamiento. Lo cierto es una realidad, esto es por primera vez que se están viendo este tipo de medidas de fuerza extrema, que tiene que ver con una situación extrema en las escuelas preuniversitarias a nivel nacional. Es una cuestión que a nosotros nos preocupa muchísimo. Digamos, como sindicato y además nos preocupa mucho como sociedad, ¿no? Hay muchas familias que eligen a la universidad pública y particularmente a las escuelas porque entienden, digamos, que hay una oportunidad, que hay una excelencia académica, que forma parte, que el 70% leí una cuenta de la consultora Explanans, que el 70% de la población cordobesa sigue apoyando a la universidad pública y bueno, este gobierno ha decidido en estas políticas que tiene que ver no atacar al presupuesto, pero sí al sistema universitario en general, que creo que tiene que ver con una política de quedarse con pocas universidades y negociar con las universidades tradicionales y el resto ir cerrándolas. Ahí empezamos a caer nosotros porque el 90% de los presupuestos de las universidades nacionales corresponden a salarios. Y particularmente a las escuelas preuniversitarias es doble el achicamiento porque además nos han quitado el FONIT, cuestión que, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Córdoba ha sostenido en los docentes que pertenecen a la provincia. Cuando un colegio, cuando una universidad dice, yo presento mi presupuesto para el año 2026 es de 100 pesos. Esos 100 pesos, usted nos detalla que tiene un gran peso dentro de ese presupuesto, el salario de todos los profesionales. ¿Y en qué otra cosa es necesario dirigir el presupuesto? Para que la gente entienda por qué el reclamo es económico, pero no es solo económico. Bueno, hay un 10%, como yo te digo, que tiene que ver con con lo que se llaman gastos de mantenimiento, ¿no? De la universidad. Pensemos que se hace mucha investigación, extensión, tenés facultades netamente perfiles científicos, ¿no? Pensemos en los laboratorios, pensemos en la energía eléctrica. Ayer estuve con Martín Zaino, que es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, y nos decían, nosotros estamos sosteniendo esto gracias a fondos anticíclicos que tiene la Facultad de Ciencias Económicas. O sea, hoy la Facultad de Ciencias Económicas funciona gracias a los fondos anticíclicos que nosotros fuimos. Pero o sea, un fondo anticíclico es un ahorro. Un ahorro. Pero los ahorros tienen un tope. Tienen un tope y dicen, todos están denunciando que por eso es la gran convocatoria que se está presentando para esta cuarta marcha federal, el 12 de mayo, nos tiene a toda la comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba con la misma bandera. ¿Qué pasó con los fondos universitarios? ¿En qué sentido qué pasó con los fondos universitarios? No se había discutido tanto que la nación tenía que poner plata para los fondos universitarios. No, creo que tu pregunta puede ir dirigida a qué pasó con la ley de financiamiento. Sí. Digamos, estamos en estas cuestiones que verdaderamente son atípicas. Yo creo que hay dos cuestiones sumamente atípicas que están ocurriendo. La número uno es que en un estado republicano tenemos una ley aprobada y ya van 6 meses. Claro, porque acá no es, bueno, este año a mí me parece que puedo poner tanto, o sea, es una ley. Es una ley que garantiza un piso mínimo a diciembre del 2023, que es cuando asume esta presidencia. O sea, nuestra situación, ustedes pueden observar, nosotros tenemos en la página de nuestro gremio, que es adiuc.org.ar,
tenemos un observatorio del presupuesto y del salario universitario que ha sido tomado en varios medios nacionales inclusive, en donde vamos marcando toda la evolución del presupuesto separado por presupuesto de las universidades y salario docente, donde vamos viendo cómo va cayendo estrepitosamente desde 2015, que es el pico más alto que tenemos, hasta la de hoy, viene todo en una decaída, pero particularmente hay un quiebre muy fuerte a niveles históricos desde que asume esta presidencia. Ahora, acá hablamos de nación, ¿por qué? Porque el presupuesto debe venir porque son universidades y colegios nacionales. Esa caída estrepitosa es porque no transfieren lo que deben y lo que dice la ley o porque no actualizan. Bueno, forman parte de los mismos, porque la ley plantea una actualización de los sueldos a... Pero digo, Nación hoy está enviando el dinero que No. debe enviar, ni siquiera... Hace 6 meses que este gobierno no cumple una ley, que no solamente no cumple una ley, es una ley que fue aprobada por el Congreso, que fue rechazado el veto, que fue confirmado su insistencia, que se intentó presentar otra ley y que ninguno de los rectores del Consejo Universitario y nadie de la comunidad, de las federaciones, ya sea de los sindicatos docentes y no docentes de todo el país, han aceptado otra ley que no sea esa, que garantice un piso mínimo de funcionamiento. No hay ningún país posible sin educación. Y acá están como completamente saneados. No, pero no nos pasa solamente a nosotros. Esto es una cuestión verdaderamente humanitaria. Yo lo escuchaba recién a Raúl y coincido plenamente con esta descripción que estamos frente a un gobierno que es deshumano. Ahora, consulto de nuevo para entender el funcionamiento. Sí. Vos me decís, no están cumpliendo con la ley. Pero ¿quién paga esos sueldos? ¿Están pagándose netamente con los ahorros y las facultades de las Ellos universidades que no están- tienen ahorros? No, es muy buena tu pregunta para poder aclararla. El gobierno envía fondos, ¿sí? Pero envía los que a ellos le parece unilateralmente. No hay paritarios, o sea, no hay una mesa de discusión. Bien. Ellos dicen, O sea, por se están ejemplo, fagocitando los fondos. claro, el presupuesto se aprueba por el Congreso de la Nación. Claro. Y en el Congreso de la Nación nos aparecen que nuestro presupuesto universitario está muy por debajo de los índices históricos que tenía el presupuesto de la universidad. ¿Llega un docente a fin de mes? No. Están muchísimo por debajo de la docencia. Les voy a dar un dato. Hace poco Rodrigo Quiroga, un compañero tuitero que es de la Facultad de Ciencias Químicas, presentaba un índice de evolución de cuánto cobra un docente asistente de la universidad por hora. ¿Cuánto? 7.000 pesos en promedio. Con el índice histórico más alto que tuvo, que fue de por encima de los 1.500, de los 15.000. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que hoy, por ejemplo, un ayudante hoy cobra 200.000 pesos Por mes. por mes. ¿Y cuántas horas? Esas No, son horas. Esto es muy interesante, este Ahora debate de como las horas. 200.000 pesos. Es muy interesante el debate de las horas, porque las horas son pensadas para horas. Uno se imagina la Claro. docencia y que se Ah, si vos me imagina... decís, 10 2 horas. horitas por día, Claro, no, No. pero lo que pasa es que te pagan 2 horas por día, pero usted no se imagina la cantidad de tareas. No, si por alguno eso. Si alguno tiene un docente las horas. cercano a su casa, lo Sí, que mi es mamá y mi hermana. sí. planificación, elaboración de documentos, cuestiones que, digo, son un montón de horas que no están pagas, ¿no? Y que supuestamente se compensan. Eso, el sueldo que te estoy dando es para el cargo testigo que implica 10 horas semanales, ¿sí? Hoy en día, un docente para llegar más o menos a un sueldo debería tener digamos, un sueldo mínimo por debajo del salario. Estamos hablando que muchos están por debajo del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Tipo No sé que se si- estudiaron todo. Que se estudiaron todo, tienen doctorados, están cursando doctorados, digamos. No sé si usted conoce el dato. Pero además ahí tenemos un límite que solamente podemos tener hasta 50 horas. Ah, no puedes superar eso. No O sea, podemos o superar sea, eso. 50 horas serían 10 horas por día, que es un Sí. montón, además. Que es como un límite, Claro, ¿no? Que el solo top es el, máximo. o sea, es el límite Y máximo si de fueran horas que se puede tener la 50 horas, docente. ¿cuánto ganas? Y si fueran 50 horas es muy fácil hacer la multiplicación, Un es palo. multiplicar por 5, ¿sí? Un palo. No sé si usted tiene los números en vista, pero en la parte privada Sí. ocurre lo mismo. El docente universitario también está mal pago. El docente universitario está mal pago en todos los niveles, provincial, privado, público. Lo que pasa es que particularmente el docente de las universidades nacionales y el de las escuelas preuniversitarias es el peor de todo en la situación actual. Uno, voy a ser muy simple en la previa del Día del Trabajador, uno trabaja por la plata, ¿no? Digo, los que además tenemos la fortuna de tener trabajo y poder hacerlo en lo que nos gusta, pero uno trabaja por la plata.
¿por qué los colegios universitarios y las universidades nunca han bajado su calidad y su excelencia? Porque vos decís, y hay cosas que netamente van ligadas a lo económico, y acá siempre se ha castigado por el lado económico a los colegios y a las universidades, y sin embargo siguen siendo de altísima calidad. Bueno, obviamente que tiene que ver con la precarización de los docentes que sostienen esto. Principalmente, o sea, las escuelas funcionan por los docentes. Y son docentes que mayoritariamente están formados, continúan haciendo sus doctorados, pero estamos en una situación, como les digo, tan atípica que empiezan a aparecer muchas renuncias y empieza sí, a bajar la ¿cómo calidad haces para trabajar Bueno, con yo ayer hacía una 400.000? nota con un docente de Manuel Belgrano. Tenía pocas horas, está bien, pero él me decía, a mí no, yo salgo de acá y me voy a hacer Uber. Y le digo, ¿por qué te quedas dando clases? Por la obra social. Que dentro de todo, dentro de todos los males, ahí sigue. Pero me decía, salgo de acá un Bueno, tipo que nuestra daba obra social matemática, está en una situación muy crítica, porque la obra social de los docentes universitarios, estoy hablando de DASPU, depende 100% De los aportes de los docentes de su sueldo. de su sueldo. Claro. O sea, Claro. está en una situación que es irrevertible. Imagínense ustedes lo que aumentaron los medicamentos en dólares y los convenios con los hospitales privados, que esos han aumentado al precio de lo que aumenta la inflación, el dólar blue. Esos aumentan, van por esa escala. Y los ingresos van por la escala de los universitarios. Esto es una situación que va a generar una situación muy conflictiva en todas las obras sociales universitarias. El gobierno nacional, al asumir, incluso en plena campaña, propuso, y el votante lo acompañó así, el ajuste. Una situación económica que la verdad no venía siendo estable y venía castigando también a los trabajadores. Pero cuando uno habla de ajuste, en su momento, y lo decíamos al comienzo hablando de otros temas, no hay que caer en repetir frases que solo en el enunciado pueden ser vacíos, pero que detrás tumban a un montón de gente que no se lo merece. Y decían, que le empiezan a cobrar los extranjeros que vienen a estudiar acá y acá estudias por 0 pesos, no es arancelada la universidad. Que a cierta cantidad de años, si sos crónico y no, o te rajen de la facu o te empiecen a cobrar. ¿Había alguna posibilidad de que económicamente Eso tengan aire las económicamente universidades hay un ajustando montón de esas informes cosas? dando vueltas que, digamos, se puede traer datos reales que eso no va a solucionar la situación problemática del sistema universitario. Digo, estamos hablando de esto porque uno se imagina que son millones de pesos. El ajuste que estamos pidiendo representa el 0,23% del PBI. 0,23% del PBI es lo que le estamos pidiendo que cumpla la ley y que no se lo estamos pidiendo nosotros, se lo está pidiendo el Congreso, se lo está pidiendo la sociedad argentina, un esfuerzo del 0,23%. Claro, pero discursivamente, ¿cuál es la jugada de este gobierno que yo lo caracterizo igual que recién lo decía Raúl, muy deshumano? Es decir, culpa de ellos, ahora vamos a tener más déficit. Claro. Que, digamos, también muy debatible que si no estamos ya en déficit, porque yo estoy seguro que si ustedes les preguntan a cualquier empresario del rubro privado que tenga contrataciones con el gobierno nacional, preguntémosle si le está pagando. Así cualquiera tiene el superávit. Lo que decimos siempre. Si vos no pagas los servicios de tu casa, me va a sobrar plata. No a le estoy fin de pagando mes. a mis proveedores y obvio que voy a mostrar, pero en el devengado la situación es muy compleja. Y digo, y con esto, y siguiendo emitiendo mucho dinero, ¿no? Cualquiera puede consultar las fuentes del Banco Central de la República Argentina, va a ver el M2. Sí, yo no creo como- ninguna, ni el INDEC, ni esas cosas, pues son todos números dibujados. Bueno, pero son números dibujados, pero como siempre decimos nosotros en ciencias económicas, de algunos nos tenemos que basar para comparar. Vos sos docente de ciencias económicas. Soy docente de Sos ciencias económicas. economista. Soy contador público, para- estoy doctorando en ciencias de la educación, soy profesor de enseñanza media en el Manuel O Belgrano. sea, te estudiaste todo. Me estudié todo. O sea, para mi ley serías un econochanta, entonces. Soy un econochanta para mi ley, muy probablemente, y probablemente sea un ñoqui también para él, y muy probablemente, bueno. Pero bueno, también mucha vocación, pero esa vocación no se traduce en que para mí esto lo hago por amor. Digo, yo Por supuesto. tengo que mantener una Claro. familia con esto y cada vez se va muy, muy complicada. Si mi ley fuera alumno tuyo, Sí. mira esta pregunta que te voy a hacer. Yo me reiría mucho. ¿Sabe de economía? Yo me reiría mucho porque me parece que malinterpreta inclusive los mismos autores que él cita. Él le llama papá a Adam Smith y me gustaría sentarme mano a mano para hablar de Adam Smith con él. Me parece que no lo leyó tan en profundidad. Para cerrar, en una frase cortita,
¿Por qué a usted o un alumno o una familia que está acompañando a su hijo o a su hija a definir su futuro educativo en principio y luego profesional, por qué le recomendarías incluirse como alumno en una de las escuelas nacionales que tiene Universitarias Córdoba o por qué sí elegir la Universidad Nacional? Yo creo que las dos escuelas que tenemos nosotros son de excelentísimo nivel, no solamente por la cuestión de los contenidos académicos, sino por la contención social que tienen ambas escuelas, por la cantidad de proyectos y sobre todo por la vinculación que tienen con la universidad. Me parece que hay mucha contención no solamente en lo académico, sino en lo social, sino también hay ayudas económicas. Me parece que es una posibilidad de crecer y creo que muchas personas lo valoran eso, ¿no? Muchísimas personas lo valoran, todas las herramientas que da. Insisto, las encuestas que leía de Explanan me sorprendieron gratamente porque uno se imagina, digo, tanto votante de Milei, digo, estará en contra de las universidades. A veces uno se empieza a preguntar, ¿estará en contra de las universidades nacionales? Y veo que sigue siendo como un bastión y que es de orgullo nacional. Acabamos de salir también en los primeros rankings de transparencia, de manejo de presupuesto, digo, muy contrario a estas cuestiones políticas que se vienen manejando. Nosotros tenemos desde el gremio una lectura que lo que se viene a hoy a el gobierno sumamente acorralado por la cuestión de que ya no le queda más que la insistencia en la Corte Suprema de la Justicia para la cuestión de la aplicación de la ley de financiamiento universitario. Lo único que le queda ahora es el desprestigio, ¿no? Es el instaurar esa frase de todos los docentes son los ñoquis, si le podrían la CUT, si le cobran a los extranjeros, cuestión que se hace, digo, hoy en día se cobran a los extranjeros, si vos querés hacer un curso se cobra por separado, digo, todas esas mentiras son las que van a empezar a circular ahora con intento de desprestigiar, porque lo único que le queda es esa cuestión política y del hablemos sin saber de las universidades. Me parece que es el escenario que tenemos enfrente. Muchas gracias por habernos gracias acompañado. a ustedes. ¿Qué Primera vez que viene. ¿Qué? Primera vez que viene. Ay, primera vez que viene, ¿le parece un horror el programa? Seguramente sí. Le quiero hacer una pregunta, la más importante de toda la entrevista. ¿De qué equipo es hincha usted? Yo soy de equipo de uno que recién estuviste haciendo bullying, que nos metieron No un viene más 9, entonces el invitado. Nos metieron un 9 más o menos, me parece. ¿Ustedes clasificaron? Tenemos posibilidades matemáticas. No, bueno, ¿Y usted? ya estamos clasificados. ¿En serio? Ignacio, por favor, te lo Pues pido. ustedes vieron. Por favor, te lo pido. Gracias, Sebastián, por Bueno, habernos muchas acompañado. gracias a ustedes.